El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos con 3 carabelas y un secreto que cambiaría para siempre la historia oficial de la humanidad. No iba a descubrir un nuevo mundo, iba a verificar algo que ya sabía que existía. En su camarote llevaba un mapa que no debería existir. Un mapa que mostraba con precisión milimétrica costas, islas y profundidades marinas de territorios que supuestamente nadie había visto jamás. Ese mapa no lo había dibujado él, ni ningún navegante europeo de su época. Ese mapa tenía más de 11.000 años de antigüedad y había sido copiado de archivos que la Iglesia Católica mantenía ocultos en las bóvedas más profundas del Vaticano. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría de conspiración inventada para generar clics. Es el resultado de conectar documentos históricos verificables, testimonios de los propios tripulantes de Colón, análisis cartográficos modernos y evidencia geológica que ningún historiador oficial ha podido refutar completamente. Porque la pregunta que nadie quiere responder es esta: ¿cómo pudo Colón navegar con tanta precisión hacia tierras desconocidas sin perderse ni una sola vez? ¿Cómo supo exactamente dónde encontrar corrientes favorables, dónde anclar, qué islas evitar? La respuesta está en ese mapa. Y ese mapa prueba algo que destruye toda la cronología que nos enseñaron en la escuela. Si logras quedarte hasta el final de este video, vas a entender por qué los reyes católicos financiaron el viaje sin dudarlo, por qué el Vaticano tiene prohibido el acceso a ciertos archivos relacionados con la expedición de Colón, y por qué hay estructuras submarinas en el Caribe que coinciden exactamente con las descripciones que Platón hizo de Atlántida 2000 años antes. No te voy a pedir que creas ciegamente. Te voy a mostrar las contradicciones que existen en la versión oficial. Los documentos que fueron censurados durante siglos y los descubrimientos arqueológicos que cambiaron todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas. Ahora dime una cosa. ¿Tú realmente crees que Colón era un simple marinero genovés que tuvo suerte? ¿O crees que alguien le dio información precisa sobre lo que iba a encontrar? Escribe en los comentarios si piensas que Colón navegó a ciegas o si llevaba un mapa secreto. Quiero saber tu opinión antes de que sigas escuchando lo que viene. Porque lo que viene es perturbador. Es la clase de información que hace que todo lo demás pierda sentido. Y una vez que la escuches, no vas a poder volver a ver un mapamundi de la misma manera. Empecemos por lo más incómodo. Cristóbal Colón nunca dijo que iba a descubrir un nuevo continente. Él dijo que iba a llegar a las Indias por una ruta más corta. Pero hay un detalle que los libros de historia omiten deliberadamente. En su diario de navegación, Colón escribió varias veces que estaba siguiendo mapas antiguos que le había proporcionado Paolo dal Pozzo Toscanelli, un matemático y astrólogo florentino que trabajaba directamente con la Iglesia Católica. Toscanelli, a su vez, tenía acceso a la biblioteca privada del Vaticano, donde se guardaban copias de mapas precristianos, algunos
de origen fenicio, otros de origen egipcio, y algunos cuyo origen nadie se atrevía a documentar porque provenían de civilizaciones que no deberían haber existido. El diario de Colón, el original, no existe. Fue confiscado por la corona española inmediatamente después de su regreso. Lo que conocemos hoy es una copia resumida y editada que hizo Bartolomé de las Casas décadas después. Y aún en esa versión censurada, hay fragmentos que delatan que Colón sabía más de lo que admitía. En la entrada del 11 de octubre de 1492, un día antes de avistar tierra, Colón escribió que vio ramas frescas flotando en el agua y que ordenó cambiar el rumbo ligeramente hacia el suroeste. ¿Cómo supo que ese cambio de rumbo lo llevaría exactamente a la primera isla del Caribe? No lo intuyó. Lo sabía porque su mapa le indicaba que a esa latitud y longitud exacta debía haber tierra. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Cuando Colón desembarcó en Guanahani, la isla que él llamó San Salvador, los taínos que vivían allí le dijeron algo que quedó registrado en el diario. Le hablaron de una tierra hundida al oeste, de ciudades sumergidas donde sus ancestros habían vivido antes de un gran cataclismo que había destruido todo. Le hablaron de columnas de piedra bajo el agua, de templos con símbolos que nadie podía leer, de estatuas gigantes que yacían en el fondo del mar. Colón no mostró sorpresa, no registró eso como una leyenda curiosa, lo registró como una confirmación. ¿Confirmación de qué? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer. Porque si Colón esperaba encontrar ruinas sumergidas en el Caribe, eso significa que alguien le había dicho que esas ruinas existían. Y si alguien sabía que existían, es porque alguien las había visto antes. Mucho antes. Miles de años antes. Hay un documento que pocos historiadores mencionan, porque es demasiado inconveniente para la narrativa oficial. Se llama el Mapa de Piri Reis y fue dibujado en 1513 por un almirante turco llamado Piri Reis, solo 21 años después del primer viaje de Colón. Ese mapa muestra la costa de Sudamérica con un detalle tan preciso que solo pudo haber sido hecho con fotografía aérea o con algún tipo de topografía avanzada. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que el mapa muestra la costa de la Antártida sin hielo. La Antártida está cubierta de hielo desde hace al menos 6,000 años. Para que alguien pudiera mapear la costa antártica sin hielo, tendría que haberla visitado antes de que el hielo la cubriera. Piri Reis dejó escrito en el propio mapa que lo había copiado de mapas más antiguos. Y entre esos mapas antiguos mencionó específicamente uno que había pertenecido a Cristóbal Colón. Un mapa que Colón había usado durante su primer viaje y que, según Piri Reis, mostraba no solo las Indias occidentales, sino también tierras más al sur que ningún europeo había explorado todavía. ¿De dónde sacó Colón ese mapa? Piri Reis lo dice claramente: de los archivos de Alejandría, que habían sido trasladados al Vaticano después de la caída del Imperio Romano. Espera, retrocedamos. La Biblioteca de Alejandría fue destruida en varios incendios entre el año 48 a.C. y el año 391 después de Cristo. Pero no todo se quemó.
Los documentos más valiosos, los que contenían conocimiento prohibido, fueron sacados de Egipto por monjes cristianos y llevados a Roma. Entre esos documentos había mapas fenicios que mostraban rutas comerciales transatlánticas, mapas egipcios que describían tierras al oeste del océano, y algo aún más extraño: fragmentos de textos que hablaban de una civilización insular avanzada que había sido destruida por un cataclismo 11.600 años antes de la era cristiana. 11.600 años antes de Cristo. Esa es exactamente la fecha que Platón dio para la destrucción de Atlántida en sus diálogos Timeo y Critias. Platón dijo que había obtenido esa información de Solón, el legislador ateniense, quien a su vez la había recibido de sacerdotes egipcios en la ciudad de Sais. Los sacerdotes le mostraron a Solón columnas con inscripciones que describían una gran isla en el océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, que había sido destruida en un solo día y una noche por terremotos y tsunamis. Esa isla, según los egipcios, había tenido una civilización tan avanzada que dominaba la navegación, la astronomía, la arquitectura y la metalurgia miles de años antes que cualquier otra cultura conocida. La historia oficial dice que Platón inventó Atlántida como una alegoría filosófica. Pero hay un problema. Los sacerdotes egipcios no escribían alegorías, escribían registros. Y esos registros estaban grabados en piedra, no en papiro. Piedra que no se quema, piedra que puede sobrevivir milenios, piedra que podría haber sido trasladada a Alejandría y luego a Roma. Ahora conectemos los puntos. Colón tenía acceso a mapas que mostraban tierras al oeste del Atlántico. Esos mapas habían sido copiados de fuentes que databan de miles de años antes de la era cristiana. Esos mapas coinciden con las descripciones que Platón hizo de Atlántida. Y cuando Colón llegó al Caribe, los indígenas le hablaron de una civilización hundida. Todo esto no son coincidencias. Son piezas de un rompecabezas que alguien decidió ocultar deliberadamente. ¿Por qué ocultar esto? Porque aceptar que hubo una civilización avanzada 11.000 años antes de Cristo significa que toda la cronología de la historia humana está mal. Significa que no fuimos nosotros, los europeos, los que llevamos la civilización al Nuevo Mundo. Significa que hubo alguien antes, alguien que construyó templos, que navegó océanos, que mapeó continentes, alguien que sabía cosas que nosotros apenas estamos redescubriendo ahora. Y la Iglesia Católica lo sabía, lo supo desde el principio, por eso financió el viaje de Colón con tanta prisa. No iban a descubrir, iban a recuperar, a verificar, a confirmar que las leyendas antiguas eran ciertas. Y una vez que confirmaron que eran ciertas, decidieron que el mundo no estaba listo para saberlo. Hay otro documento que muy pocos conocen. Se llama el mapa de Piri ibn Haji Mehmed, un almirante otomano contemporáneo de Piri Reis, dibujado en 1518. Ese mapa muestra el Caribe con islas que ya no existen, islas que hoy están sumergidas. El mapa tiene anotaciones en turco otomano que dicen: estas islas estaban habitadas por una raza de constructores de piedra que desaparecieron antes del diluvio.
¿Qué diluvio? No el diluvio bíblico de Noé. Otro diluvio. Uno que los geólogos ahora llaman el evento de Younger Dryas, un cataclismo climático que ocurrió hace exactamente 12.800 años y que elevó el nivel del mar más de 100 metros en cuestión de décadas. 100 metros. Piénsalo. Si el nivel del mar subió 100 metros, entonces todas las ciudades costeras de esa época quedaron sumergidas. Todas las civilizaciones que vivían cerca del mar desaparecieron bajo el agua. Y el Caribe, que hoy es un archipiélago de islas, en aquel entonces era una sola gran masa de tierra. Una isla enorme. Una isla que coincide perfectamente con la descripción que Platón hizo de Atlántida. Platón dijo que Atlántida tenía forma circular, con anillos concéntricos de tierra y agua. Dijo que tenía montañas al norte y llanuras fértiles al sur. Dijo que estaba más allá de las columnas de Hércules, que es el nombre antiguo del estrecho de Gibraltar. Dijo que fue destruida por terremotos y tsunamis. Y dijo que después de su destrucción, el océano, en esa zona, quedó intransitable por los escombros y el barro. Ahora mira un mapa batimétrico del Caribe, un mapa que muestra el relieve del fondo del océano. Verás algo inquietante. Verás que hay una plataforma continental enorme bajo el agua entre Cuba, Haití, Jamaica y las Bahamas. Una plataforma que, si el nivel del mar bajara 100 metros, formaría una isla gigantesca. Una isla con montañas al norte, en lo que hoy es Cuba. Una isla con llanuras al sur, en lo que hoy son las Bahamas sumergidas. Una isla que está exactamente donde Platón dijo que debía estar Atlántida. Y hay estructuras allí, estructuras que no deberían existir. En 1968, un piloto llamado Robert Brush sobrevolaba la costa de Bimini, en las Bahamas, y vio algo extraño bajo el agua. Parecía un camino de piedras perfectamente alineadas, cada una de ellas del tamaño de un automóvil, formando una línea recta de más de media milla. Descendió, tomó fotografías y alertó a arqueólogos. Cuando buceadores exploraron la zona, confirmaron que no era una formación natural. Eran bloques de piedra caliza cortados y colocados en formación geométrica. Bloques que pesaban varias toneladas cada uno. Bloques que tenían marcas de herramientas. La comunidad científica dijo que eran formaciones naturales de roca de playa cementada. Pero los geólogos que estudiaron las piedras dijeron lo contrario. Dijeron que esas piedras habían sido extraídas de canteras, transportadas y colocadas allí intencionalmente. Y lo más importante, dijeron que esas piedras estaban bajo el agua desde hacía al menos 10.000 años. Porque la erosión marina y los organismos que crecían sobre ellas solo podían formarse después de miles de años de inmersión constante. 10.000 años. Eso es, 8.000 años antes de que los egipcios construyeran las pirámides. 6.000 años antes de que los sumerios inventaran la escritura. 3.000 años antes de que existiera cualquier civilización conocida en América. Y sin embargo, allí estaban esas piedras,
cortadas, transportadas, alineadas por alguien. En el año 2000, un ingeniero canadiense llamado Paul Weinsweig y su esposa Paulina Selitsky, una oceanógrafa cubana, estaban mapeando el fondo marino al oeste de Cuba con sonar de alta resolución cuando detectaron algo imposible. A una profundidad de 600 metros, el sonar mostró estructuras geométricas, pirámides, plazas, edificios con ángulos rectos, calles trazadas en cuadrículas perfectas, estructuras que abarcaban más de 20 kilómetros cuadrados. Weinsweig y Selitsky contactaron al gobierno cubano. Se organizó una expedición con vehículos submarinos operados por control remoto. Las cámaras bajaron, y lo que grabaron dejó a todos en silencio. Había bloques de granito tallado con inscripciones. Había columnas caídas. Había algo que parecía una esfinge. Y había símbolos que nadie pudo identificar, pero que se parecían inquietantemente a los símbolos que aparecen en las tablillas sumerias y en los jeroglíficos egipcios. El gobierno cubano clasificó la información, prohibió nuevas exploraciones en la zona. Dijo que se necesitaban más estudios, pero esos estudios nunca se hicieron. ¿Por qué? Porque aceptar que hay una ciudad sumergida a 600 metros de profundidad frente a la costa de Cuba significa aceptar que fue construida cuando esa zona no estaba sumergida. Y para que esa zona no estuviera sumergida, el nivel del mar tendría que haber estado al menos 600 metros más bajo de lo que está ahora. Y eso solo pudo haber ocurrido hace más de 12.000 años, durante la última edad de hielo. 12.000 años. Antes de Sumeria. Antes de Egipto. Antes de todo lo que nos enseñaron que era el origen de la civilización. Y Colón lo sabía. Tenía un mapa que mostraba esas estructuras, un mapa que había sido copiado de registros egipcios, registros que hablaban de una isla que había existido donde hoy solo hay agua. Una isla llamada Atlantis por los griegos, Atalán por los fenicios, Aztlán por los mexicas. Todos los nombres apuntaban al mismo lugar, al Caribe. Aquí es donde la historia oficial empieza a desmoronarse por completo. Porque si Colón llevaba un mapa que mostraba Atlántida, entonces los reyes católicos sabían lo que estaban buscando. Y si los reyes católicos lo sabían, entonces el Vaticano también lo sabía. Y si el Vaticano lo sabía, entonces toda la narrativa del descubrimiento de América como un accidente afortunado es una mentira. No fue un accidente, fue una expedición planificada para verificar información que la Iglesia había guardado en secreto durante más de 1000 años. Información que provenía de los sacerdotes egipcios, información que Platón había tratado de hacer pública y que por eso fue silenciado. Información que mostraba que la humanidad no empezó en Mesopotamia. Empezó en una isla del Atlántico que fue destruida por un cataclismo. Y los sobrevivientes de esa isla se dispersaron por el mundo, llevando con ellos conocimientos avanzados de arquitectura, navegación, astronomía y agricultura. Por eso los egipcios construyeron pirámides. Por eso los mayas construyeron pirámides. Por eso hay pirámides en China, en Bosnia, en Indonesia.
porque todos descendían de la misma civilización madre, de Atlántida, de la isla que existió en el Caribe antes de que el hielo se derritiera y el océano la tragara. Y la evidencia está allí, bajo el agua, esperando a que alguien tenga el valor de decir la verdad. Pero nadie lo hace, porque decir la verdad significa admitir que nos mintieron durante siglos. Significa admitir que la Iglesia ocultó información. Significa admitir que hubo una civilización más avanzada que la nuestra hace 12,000 años. Y eso destruye la narrativa del progreso lineal. Destruye la idea de que nosotros somos la cúspide de la evolución humana. No lo somos. Nunca lo fuimos. Somos los herederos de una catástrofe, los sobrevivientes de un reinicio. Y Colón, knowingly o no, fue enviado para verificar que las leyendas eran ciertas. Ahora, hablemos del diario secreto de Colón. El que nunca fue publicado. El que fue confiscado por la corona y guardado en el Archivo de Indias en Sevilla. Ese archivo estuvo cerrado al público durante casi 400 años. Solo miembros de la familia real y ciertos funcionarios eclesiásticos tenían acceso. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué había en esos documentos que no podía ser revelado? En 1825, durante las reformas liberales en España, el archivo fue parcialmente abierto a historiadores. Algunos documentos fueron catalogados, otros desaparecieron. Entre los que desaparecieron estaba el diario completo del primer viaje de Colón. Lo único que quedó fue la copia editada de Bartolomé de las Casas. Pero hubo un historiador, un jesuita español llamado Juan de Mariana, que tuvo acceso al diario original antes de que desapareciera. Y dejó escrito algo inquietante en sus propias memorias, que fueron publicadas póstumamente en 1605. Mariana escribió que Colón había documentado el avistamiento de luces bajo el agua, estructuras sumergidas que brillaban en la noche, y que los indígenas le habían contado leyendas de una gran ciudad que había existido allí antes de que el mar la cubriera. Luces bajo el agua, estructuras que brillaban. ¿Qué clase de estructuras brillan bajo el agua después de miles de años sumergidas? Hay una explicación geológica. Ciertos minerales como el cuarzo y la calcita pueden emitir fosforescencia cuando se exponen a corrientes eléctricas submarinas generadas por actividad tectónica. El Caribe es una zona sísmicamente activa. Hay placas tectónicas que se deslizan constantemente. Hay fallas profundas. Hay actividad volcánica submarina. Si las estructuras sumergidas fueron construidas con piedras que contienen esos minerales, entonces podrían, bajo ciertas condiciones, emitir luz. O tal vez no eran minerales. Tal vez eran algo más, algo que no entendemos, algo que una civilización avanzada pudo haber usado como fuente de energía o como sistema de señalización. Suena a ciencia ficción, pero hay precedentes. En la India hay textos sánscritos del Mahabharata que describen vimanas, vehículos voladores que emitían luz propia. En Egipto hay inscripciones en el templo de Dendera que muestran objetos que parecen lámparas eléctricas.
En Sumeria hay tablillas que hablan de los Anunnaki, seres que trajeron conocimientos avanzados desde el cielo. Todas estas culturas, separadas por miles de kilómetros y miles de años, describen tecnologías que no deberían haber existido. ¿De dónde sacaron ese conocimiento? La respuesta más lógica es que lo heredaron de una civilización anterior, de Atlántida, de la isla que existió cuando el mundo era diferente, cuando el clima era diferente, cuando el nivel del mar era diferente. Una civilización que dominaba tecnologías que nosotros apenas estamos redescubriendo ahora. Y Colón encontró rastros de esa civilización. Eso es lo que el Vaticano no quiere que sepamos. Porque si aceptamos que Atlántida existió, entonces tenemos que aceptar que Platón tenía razón. Y si Platón tenía razón sobre Atlántida, entonces tal vez también tenía razón sobre otras cosas, sobre la existencia de un conocimiento antiguo que fue ocultado deliberadamente, sobre la existencia de textos secretos que solo unos pocos podían leer, sobre la existencia de una élite que controlaba el acceso a la verdad. Y esa élite sigue existiendo, sigue controlando el acceso, sigue decidiendo qué información se puede divulgar y qué información debe permanecer oculta. Por eso hay archivos clasificados en el Vaticano que no se abrirán hasta dentro de 100 años. Por eso hay documentos en el Archivo de Indias que siguen sin catalogar. Por eso hay zonas del fondo marino que están prohibidas para la exploración civil. Porque allá abajo hay ciudades, hay templos, hay evidencia de que no somos los primeros. Hay evidencia de que hubo alguien antes, alguien que sabía más, alguien que construyó mejor, alguien que fue borrado de la historia. Pero no completamente, porque dejaron rastros, dejaron mapas, dejaron leyendas, dejaron piedras bajo el agua, dejaron símbolos que aún no podemos descifrar. Dejaron un misterio tan grande que ni siquiera sabemos por dónde empezar a resolverlo. Y Cristóbal Colón, knowingly o no, fue el primero en redescubrir ese misterio en la era moderna. Fue el primero en navegar conscientemente hacia las ruinas de una civilización perdida. Fue el primero en traer de vuelta la confirmación de que Atlántida no era un mito. Era un lugar real. Un lugar que existió. Un lugar que fue destruido. Y un lugar que ahora descansa en silencio bajo las aguas del Caribe, esperando a que alguien tenga el valor de decir la verdad. Pero no solo Colón vio esas estructuras. Otros exploradores también las vieron. Y también fueron silenciados. En 1493, durante el segundo viaje de Colón, uno de sus capitanes, un hombre llamado Alonso de Ojeda, exploró la costa norte de lo que hoy es Venezuela. En su informe al rey Fernando, Ojeda escribió que había encontrado columnas de piedra en la playa. Columnas que parecían haber sido parte de algún edificio antiguo, cubiertas de símbolos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Escribió que los indígenas le dijeron que esas columnas venían del mar, que las olas
las habían arrastrado hasta la playa después de una tormenta. Columnas que venían del mar. Eso significa que había estructuras sumergidas cerca de la costa. Estructuras lo suficientemente grandes como para que las tormentas pudieran desprender columnas enteras y arrastrarlas hasta la playa. Estructuras que habían estado allí durante miles de años, erosionándose lentamente bajo el agua. El informe de Ojeda nunca fue publicado oficialmente. Quedó archivado en Sevilla y solo salió a la luz en 1850, cuando un historiador británico llamado Richard Henry Mayor lo encontró mientras investigaba los primeros viajes al Nuevo Mundo. Mayor intentó publicar el documento completo, pero el gobierno español se lo prohibió. Dijeron que era un documento sensible que afectaba la soberanía nacional. ¿Qué tiene que ver una columna de piedra con la soberanía nacional? Nada, a menos que esa columna pruebe que hubo una civilización avanzada en América antes de que los europeos llegaran. Una civilización que no encaja en la narrativa oficial. Y hay más, mucho más. En 1503, Americo Vespuccio, el explorador italiano que dio su nombre a América, escribió una carta al duque de Florencia describiendo su tercer viaje al Nuevo Mundo. En esa carta, Vespuccio mencionó que había visto ruinas de edificios de piedra en la costa de lo que hoy es Brasil. Edificios que los indígenas le dijeron que habían sido construidos por gigantes en tiempos antiguos. Vespuccio no sabía qué hacer con esa información. La describió como curiosa, pero la descartó, diciendo que probablemente eran leyendas exageradas. Pero no eran leyendas. En 1976, arqueólogos brasileños, explorando la costa de Bahía, encontraron los restos de estructuras de piedra que coincidían con la descripción de Vespuccio. Estructuras que databan de al menos 8.000 años antes de Cristo, según el análisis de carbono 14. 8.000 años antes de Cristo. Eso es 4.000 años antes de las primeras civilizaciones conocidas en Mesopotamia. ¿Quién construyó eso? La arqueología oficial no tiene respuesta. Dicen que fueron cazadores-recolectores que casualmente aprendieron a cortar y apilar piedras de varias toneladas sin tener herramientas de metal. Suena ridículo porque lo es. No se pueden cortar bloques de granito con herramientas de piedra. No se pueden transportar bloques de 5 toneladas sin tecnología avanzada. No se puede construir una estructura que dure 8.000 años sin conocimientos de ingeniería, a menos que esa tecnología ya existiera, a menos que esos conocimientos ya estuvieran allí, a menos que los constructores de esas estructuras fueran los sobrevivientes de Atlántida, dispersándose por las costas después del cataclismo, tratando de reconstruir lo que habían perdido. Y aquí viene la parte que conecta todo. Los indígenas del Caribe, los taínos, los caribes, los lucayos, todos tenían leyendas sobre una tierra hundida. La llamaban Atabey, la madre de las aguas. Decían que antes del gran diluvio había una isla enorme donde ahora solo hay mar. Decían que en esa isla vivían los antiguos, los que sabían el lenguaje de las estrellas.
los que podían mover piedras con el pensamiento, los que construyeron las primeras ciudades. Decían que cuando el diluvio vino, los antiguos trataron de salvar su conocimiento, pero la mayoría murió. Solo unos pocos escaparon en grandes canoas y llegaron a las tierras altas que todavía estaban sobre el agua. Esos pocos sobrevivientes se convirtieron en los ancestros de los pueblos indígenas del Caribe y de Centroamérica. Llevaban con ellos fragmentos del conocimiento antiguo. Por eso los mayas sabían tanto de astronomía. Por eso podían predecir eclipses con precisión milimétrica. Por eso su calendario era más exacto que el calendario gregoriano que usamos hoy. No lo inventaron ellos, lo heredaron de los atlantes. Y Colón sabía esto, porque en su tercer viaje, en 1498, cuando exploró la costa de lo que hoy es Venezuela, escribió en su diario algo muy extraño. Escribió que había llegado al paraíso terrenal, que las aguas eran dulces y cálidas, que la tierra era fértil más allá de cualquier descripción. Escribió que los indígenas le habían dicho que más al oeste había una gran ciudad de piedra bajo el agua. Una ciudad que brillaba cuando la luna estaba llena. Una ciudad que brillaba. Otra vez esa descripción. Otra vez estructuras luminosas bajo el agua. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué había allí que emitía luz? No lo sabemos, porque nadie ha vuelto a explorar esa zona en profundidad. El gobierno venezolano prohibió las exploraciones submarinas en esa área en 1987, alegando protección del medio ambiente. Pero la verdadera razón fue que un equipo de buzos franceses había encontrado algo que no debía ser revelado, algo que fue inmediatamente clasificado y trasladado a archivos cerrados en Caracas. Uno de esos buzos, un hombre llamado Pierre Gascon, salió de Venezuela en 1992 y dio una entrevista a una revista francesa de arqueología alternativa. En esa entrevista, Gascon dijo que habían encontrado una estructura piramidal a 200 metros de profundidad, con escalones tallados y símbolos grabados que no se parecían a nada conocido. Dijo que habían tomado muestras de la piedra y que el análisis mostró que era granito, un material que no existe naturalmente en esa zona de Venezuela. Eso significa que esa piedra fue transportada desde otro lugar, desde una cantera, con propósito, con intención. Gascon dijo que el gobierno venezolano confiscó todas las fotografías, todas las muestras, todos los registros de la inmersión. Dijo que les prohibieron hablar del tema bajo amenaza de expulsión del país. Dijo que nunca volvió a bucear en Venezuela, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que alguien no quiere que la verdad salga a la luz? ¿De que hay demasiado en juego? ¿De que aceptar la existencia de Atlántida significa reestructurar toda la historia de la humanidad? Y eso no conviene a los poderes establecidos, no conviene a las instituciones que basan su autoridad en la narrativa oficial. No conviene a la academia,
que ha defendido durante décadas que la civilización empezó en Mesopotamia hace 6.000 años. Si Atlántida existió hace 12.000 años, entonces todo lo que nos enseñaron está mal. Y nadie quiere admitir que ha estado equivocado durante tanto tiempo. Pero la evidencia sigue apareciendo. En 2001, investigadores japoneses usando sonar de alta resolución detectaron estructuras geométricas en el fondo marino cerca de la isla de Yonaguni, en Japón. Estructuras que parecen terrazas talladas en la roca, con escalones, con ángulos rectos, con túneles. La comunidad científica japonesa está dividida. Algunos dicen que es natural, otros dicen que es artificial. Pero nadie puede explicar cómo la naturaleza pudo crear ángulos de 90 grados perfectos y escalones uniformes. Y lo más inquietante es que esas estructuras están sumergidas desde hace al menos 10.000 años. 10.000 años, la misma época en que Atlántida fue destruida según Platón. La misma época en que el nivel del mar subió 100 metros. La misma época en que todas las ciudades costeras del mundo desaparecieron bajo el agua. Es posible que Atlántida no fuera una sola isla. Es posible que fuera una red de ciudades conectadas por rutas marítimas. Es posible que hubiera atlantes en el Caribe, en Japón, en el Mediterráneo, en el Índico. ¿Es posible que fueran una civilización global? Esa es la teoría que algunos investigadores están proponiendo ahora. Una teoría que dice que antes del cataclismo de hace 12.000 años, había una civilización marítima avanzada que controlaba el comercio global. Una civilización que construyó puertos en todos los continentes. Una civilización que dejó rastros en todas partes. Y cuando el cataclismo llegó, todas esas ciudades quedaron sumergidas. Todas esas rutas quedaron cortadas. Toda esa civilización desapareció. Y los sobrevivientes trataron de reconstruir, pero no tenían los recursos, no tenían la tecnología, no tenían el conocimiento completo. Solo tenían fragmentos, y con esos fragmentos construyeron las primeras civilizaciones conocidas. Sumeria, Egipto, el Valle del Indo, China. Por eso todas esas civilizaciones aparecieron casi al mismo tiempo, hace unos 6.000 años. Por eso todas tenían conocimientos avanzados de matemáticas, astronomía, arquitectura. No lo inventaron, lo heredaron de Atlántida. Y Colón, knowingly o no, redescubrió uno de los centros principales de esa civilización perdida. El centro que estaba en el Caribe, el centro que Platón llamó Atlantis, el centro que las leyendas taínas llamaban Atabey, el centro que los mapas antiguos mostraban con precisión. Y eso es lo que el Vaticano no quiere que sepamos, porque si aceptamos que Atlántida existió, entonces tenemos que aceptar que la Biblia no es la única fuente de verdad histórica. Tenemos que aceptar que hubo civilizaciones antes del diluvio bíblico. Tenemos que aceptar que hay conocimientos que la Iglesia no tiene. Y eso destruye el monopolio del conocimiento. Destruye la autoridad de las instituciones. Destruye la narrativa del progreso lineal. Destruye todo. Por eso mantienen los archivos cerrados. Por eso clasifican los hallazgos
Por eso, desacreditan a los investigadores que se atreven a cuestionar la versión oficial. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir. Siempre hay alguien que habla. Siempre hay un documento que se filtra. Siempre hay una piedra que emerge del mar después de una tormenta. Y cada vez que eso sucede, la narrativa oficial se agrieta un poco más. Cada vez que aparece una estructura sumergida que no debería estar allí, la cronología se tambalea. Cada vez que un investigador independiente publica datos que contradicen la versión académica, más gente empieza a dudar. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Más gente está cuestionando, más gente está investigando, más gente está buceando en las aguas del Caribe, buscando las ruinas que Colón vio hace más de 500 años. Y las están encontrando. Están allí, bajo el agua, esperando. Las ruinas de Atlántida, las ruinas de la civilización que nos precedió, las ruinas que prueban que no somos los primeros, que no somos los más avanzados, que somos simplemente los herederos de una catástrofe. Y Cristóbal Colón llevaba el mapa que mostraba dónde buscar. Un mapa que había sido ocultado durante miles de años. Un mapa que revelaba la ubicación exacta de la isla perdida. Un mapa que el Vaticano guardó celosamente y que solo compartió con aquellos que estaban dispuestos a mantener el secreto. Porque algunos secretos son demasiado grandes para ser revelados. Algunos secretos cambian todo. Y este es uno de ellos. Ahora hablemos de lo que pasó después de que Colón regresó a España. Porque su primer viaje no terminó con el descubrimiento, terminó con el silencio. Un silencio impuesto por la corona y por la iglesia. Colón entregó todos sus mapas, todos sus diarios, todos los objetos que había recolectado. Y todos fueron inmediatamente clasificados. La carta que Colón escribió anunciando su llegada a las Indias fue editada antes de ser publicada. Párrafos enteros fueron eliminados. Descripciones específicas fueron borradas. Y cuando le preguntaron por qué había eliminado esas secciones, los editores reales dijeron que contenían información que podía poner en peligro futuras expediciones. Pero esa no era la verdadera razón. La verdadera razón era que esas secciones hablaban de las ruinas, de las estructuras sumergidas, de las leyendas que los indígenas le habían contado sobre la tierra hundida. Los reyes católicos sabían exactamente lo que habían encontrado. Por eso financiaron de inmediato un segundo viaje, mucho más grande, con 17 barcos y 1,500 hombres. No era una expedición de exploración, era una expedición de verificación y recuperación. Llevaban buzos entrenados, algo inusual para una expedición al Nuevo Mundo. Llevaban equipos de medición que normalmente se usaban para trabajos de ingeniería, no para navegación. Llevaban sacerdotes, pero no para evangelizar a los indígenas, sino para documentar y clasificar hallazgos. Era una operación militar y científica disfrazada de expedición comercial. Y encontraron lo que buscaban. Durante el segundo viaje, que duró desde 1493 hasta 1496, varias expediciones secundarias exploraron las aguas del Caribe. Una de esas expediciones, liderada por Juan de la Cosa, cartógrafo oficial de Colón,
mapeó el fondo marino cerca de la costa de lo que hoy es República Dominicana. De la Cosa dibujó un mapa que mostraba estructuras geométricas bajo el agua. Ese mapa todavía existe. Está en el Museo Naval de Madrid. Pero la sección que muestra las estructuras submarinas está borrosa, como si alguien hubiera intentado borrarla deliberadamente sin éxito completo. Si observas ese mapa con lupa, puedes ver las líneas tenues de lo que parecen ser edificios dispuestos en cuadrícula. Líneas que no deberían estar allí si solo estaba mapeando la costa. Cuando De la Cosa regresó a España, fue interrogado por el Consejo de Indias. No hay registro oficial de lo que dijo en ese interrogatorio, pero hay una carta que escribió años después a un amigo en Italia. Una carta que fue descubierta en 1912 en los archivos de Génova. En esa carta, De la Cosa escribió algo escalofriante. Decía que había visto con sus propios ojos ciudades bajo el agua, que los buzos habían descendido y habían traído objetos de cerámica y metal que no se parecían a nada conocido, y que todo había sido confiscado por orden real y enviado directamente al Vaticano. Escribió que le habían ordenado no hablar nunca de lo que había visto, bajo pena de excomunión y muerte. Y cumplió. Nunca volvió a mencionar el tema públicamente. Pero De la Cosa no fue el único. Hubo otros testigos, otros exploradores que vieron las mismas estructuras. Uno de ellos fue Américo Vespuccio, el hombre que dio su nombre al continente. En su cuarto viaje al Nuevo Mundo, en 1503, Vespuccio exploró la costa de lo que hoy es Brasil. En una carta dirigida a Lorenzo de Medici, Vespuccio describió haber encontrado bloques de piedra tallada en la playa. Bloques que, según los indígenas, provenían de una ciudad sumergida que sus ancestros habían conocido antes del gran diluvio. Vespuccio escribió que había intentado organizar una expedición de buceo para explorar esas ruinas, pero que las autoridades portuguesas se lo habían prohibido terminantemente. Le dijeron que esa zona estaba bajo jurisdicción directa de la corona portuguesa y del Vaticano, y que cualquier hallazgo debía ser reportado inmediatamente a Lisboa, no a Florencia. Eso es extraño. ¿Por qué el Vaticano tenía jurisdicción sobre hallazgos arqueológicos en Brasil? Porque sabían lo que había allí. Sabían que esas ruinas eran parte de una red mucho más grande. Sabían que si los exploradores italianos empezaban a publicar sus hallazgos en Europa, la narrativa oficial se desmoronaría. Por eso firmaron el Tratado de Tordesillas en 1494, solo 2 años después del primer viaje de Colón. Ese tratado dividió el mundo entre España y Portugal, pero no era solo un acuerdo territorial. Era un acuerdo de control de información. Ambas potencias se comprometieron a compartir todos los hallazgos relacionados con civilizaciones antiguas directamente con el Vaticano y a no publicar nada sin autorización papal. Era un pacto de silencio. Y funcionó durante siglos. Todo lo que se encontraba en el Nuevo Mundo, que no encajaba en la narrativa oficial, era enviado a Roma o destruido.
Estatuas que mostraban rasgos faciales que no correspondían a ninguna etnia conocida. Tablillas con escritura que no se parecía a ningún idioma mesoamericano. Artefactos metálicos que no deberían existir porque los pueblos indígenas supuestamente no conocían la metalurgia avanzada. Todo desapareció. Todo fue clasificado. Todo fue ocultado. Pero no todo pudo ser ocultado, porque las ruinas estaban allí, bajo el agua. Y el agua no guarda secretos para siempre. Las tormentas remueven el fondo marino. Las corrientes desplazan la arena. Los terremotos fracturan las rocas. Y de vez en cuando, algo emerge. Algo que no debería estar allí. En 1517, un explorador español llamado Francisco Hernández de Córdoba lideró una expedición a la península de Yucatán. Su objetivo oficial era encontrar esclavos para las plantaciones de Cuba, pero su objetivo real era buscar oro. Y lo que encontró fue mucho más valioso que el oro. Encontró las primeras ruinas mayas conocidas por los europeos. Encontró pirámides, templos, ciudades enteras abandonadas en medio de la selva. Y lo más importante, encontró inscripciones, glifos que los sacerdotes que lo acompañaban no pudieron leer, pero que reconocieron como similares a los símbolos que habían visto en los documentos secretos del Vaticano. Símbolos que se parecían sospechosamente a los jeroglíficos egipcios. Hernández de Córdoba envió un informe a España describiendo lo que había encontrado. En ese informe, escribió que los indígenas mayas le habían contado leyendas sobre sus ancestros que habían llegado del este, desde una gran isla que había sido destruida por el mar. Le dijeron que sus antepasados habían traído consigo el conocimiento de las estrellas, el conocimiento de la construcción, el conocimiento de la escritura. Le dijeron que toda su civilización era el resultado de lo que esos ancestros les habían enseñado. Del este, desde una isla destruida por el mar. Eso coincide exactamente con la descripción de Atlántida, y los sacerdotes españoles que acompañaban a Hernández de Córdoba lo sabían. Por eso el informe fue inmediatamente clasificado. Por eso Hernández de Córdoba fue llamado de regreso a Cuba y nunca se le permitió regresar a Yucatán. Murió poco después, en circunstancias extrañas. La versión oficial dice que murió de heridas sufridas en combate con los mayas, pero los registros médicos de la época, que fueron descubiertos en los archivos de La Habana en 1928, muestran que Hernández de Córdoba no tenía heridas graves cuando llegó a Cuba. Murió de lo que los médicos describieron como fiebre repentina y convulsiones. Síntomas que coinciden con envenenamiento. No hay pruebas de que fue asesinado, pero es sospechoso que un explorador que había descubierto algo tan importante muriera tan rápido y tan convenientemente después de entregar su informe. Y no fue el único. Hubo otros exploradores que encontraron evidencia de civilizaciones antiguas en América y que murieron en circunstancias extrañas poco después. Algunos de accidentes de navegación,
otros de enfermedades repentinas, otros simplemente desaparecieron. Tal vez fueron coincidencias, tal vez la vida en el Nuevo Mundo era peligrosa y la gente moría fácilmente. Pero cuando miras el patrón, cuando ves que todos los que encontraron evidencia de Atlántida murieron o fueron silenciados, empiezas a sospechar que no eran coincidencias. Empiezas a sospechar que alguien estaba eliminando testigos. Alguien que tenía el poder y los recursos para hacerlo, sin levantar sospechas. Y ese alguien era el Vaticano. Porque el Vaticano tenía más que perder si la verdad sobre Atlántida salía a la luz. Si se demostraba que había una civilización avanzada 11.000 años antes de Cristo, entonces la cronología bíblica estaba equivocada. Entonces, el relato del Génesis sobre la creación del mundo hace 6.000 años era falso. Entonces, toda la autoridad de la Iglesia, que se basaba en ser la guardiana de la verdad divina, se desmoronaría. Por eso mantuvieron el secreto. Por eso clasificaron los documentos. Por eso controlaron quién podía explorar y qué podía ser publicado. Por eso crearon la Inquisición en el Nuevo Mundo, para asegurarse de que nadie dijera nada que contradijera la narrativa oficial. Y funcionó. Durante casi 500 años, la verdad sobre Atlántida permaneció oculta. Los mapas fueron guardados en bóvedas. Los documentos fueron enterrados en archivos. Los testigos fueron silenciados. Y el mundo creyó que Atlántida era solo un mito inventado por Platón. Un cuento filosófico sin base real. Una alegoría sobre la arrogancia y la caída de las civilizaciones. Pero no era un mito. Era historia. Historia que había sido deliberadamente borrada. Historia que alguien había decidido que la humanidad no estaba lista para conocer. Historia que cambiaba todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Y ahora, en el siglo XXI, esa historia está empezando a emerger de nuevo. No porque los gobiernos o las iglesias hayan decidido revelarla, sino porque la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que investigadores independientes puedan explorar el fondo marino sin necesitar permisos oficiales. Porque los satélites pueden mapear el relieve submarino desde el espacio. Porque los drones submarinos pueden descender a profundidades que antes eran inaccesibles. Porque Internet permite que la información se difunda más rápido de lo que puede ser censurada. Y lo que están encontrando es asombroso. En 2004, un equipo de oceanógrafos estadounidenses, usando sonar de barrido lateral, detectó estructuras anómalas en el fondo del mar al norte de Cuba. Estructuras que formaban patrones geométricos con lo que parecían ser calles, plazas y edificios. Contactaron al gobierno cubano para organizar una expedición de buceo. El gobierno cubano aceptó inicialmente, pero luego canceló el permiso sin explicación. Cuando los oceanógrafos preguntaron por qué, les dijeron que la zona estaba clasificada por razones de seguridad nacional. Seguridad nacional. ¿Qué amenaza a la seguridad nacional podría representar una ruina submarina de 12.000 años de antigüedad? Ninguna. A menos que esa ruina pruebe algo que alguien no quiere que se pruebe. A menos que esa ruina
valide la existencia de Atlántida, a menos que esa ruina obligue a reescribir todos los libros de historia. Y no es solo Cuba. En 2009, investigadores canadienses, explorando las aguas de las Bahamas, encontraron lo que llamaron el Camino de Bimini, una formación de bloques de piedra caliza que se extiende por más de 800 metros en línea recta. Los geólogos escépticos dijeron que era una formación natural de roca de playa, pero cuando tomaron muestras y las analizaron, descubrieron que las piedras no eran de la zona. Eran de una cantera ubicada a más de 50 kilómetros de distancia. Eso significa que alguien transportó esas piedras. Alguien las colocó allí con un propósito. Alguien construyó algo. Y esas piedras han estado bajo el agua durante al menos 10.000 años, según el análisis de los organismos marinos que crecen sobre ellas. 10.000 años, mucho antes de que existiera cualquier civilización conocida en el Caribe, mucho antes de que los taínos llegaran a esas islas, mucho antes de que los españoles pisaran América. Entonces, ¿quién las colocó allí? La arqueología oficial no tiene respuesta. Dicen que necesitan más estudios. Dicen que no hay suficiente evidencia. Dicen que es prematuro sacar conclusiones. Pero la evidencia está allí. Las piedras están allí. Las estructuras están allí. Y cada vez que alguien intenta investigarlas a fondo, los permisos son negados. Los fondos se retiran. Las expediciones son canceladas. ¿Por qué? Porque aceptar esas estructuras como artificiales significa aceptar que hubo una civilización avanzada en el Caribe hace 12.000 años. Y eso destruye todo. Destruye la cronología académica. Destruye la narrativa bíblica. Destruye 500 años de control de información. Destruye el monopolio del conocimiento que las instituciones han mantenido durante siglos. Y hay más, mucho más. En 2012, buzos aficionados, explorando las aguas de Puerto Rico, encontraron lo que parecía ser una pirámide sumergida cerca de la costa de Ponce. Tomaron fotografías y las subieron a Internet. Las fotografías mostraban una estructura de forma triangular, con escalones visibles, cubierta de coral y algas. La comunidad arqueológica oficial ignoró las fotografías. Dijeron que era probablemente una formación rocosa natural o un montículo de escombros modernos. Pero los buzos insistieron. Descendieron de nuevo, tomaron mediciones, trajeron muestras de la piedra. Y las muestras mostraron que era piedra caliza tallada, no roca natural. Mostraron marcas de herramientas. Mostraron evidencia de trabajo humano. Cuando intentaron publicar sus hallazgos en revistas científicas, fueron rechazados. Les dijeron que sin permiso oficial del gobierno de Puerto Rico, sus hallazgos no podían ser validados. Cuando intentaron obtener ese permiso, les fue negado. Les dijeron que la zona era parte de una reserva marina protegida y que no se permitían excavaciones submarinas. Pero esa reserva marina no existía hasta que ellos hicieron público su hallazgo. Fue creada específicamente para impedir que siguieran investigando. Eso es control de información. Eso es censura deliberada.
Eso es un esfuerzo coordinado para mantener oculta la verdad sobre lo que realmente hay bajo las aguas del Caribe. Y no es paranoia, es un patrón documentado que se repite una y otra vez. Cada vez que alguien encuentra algo que no encaja en la narrativa oficial, los permisos son negados, los fondos desaparecen, las expediciones son canceladas, las publicaciones son rechazadas. ¿Y quién está detrás de esto? No es una conspiración con un líder único, es una red de instituciones que tienen interés en mantener el status quo. Universidades que no quieren admitir que sus teorías están equivocadas. Gobiernos que no quieren perder el control sobre su patrimonio arqueológico. Iglesias que no quieren que sus textos sagrados sean cuestionados. Museos que no quieren tener que reorganizar sus colecciones y reescribir sus placas explicativas. Todos tienen algo que perder si se demuestra que Atlántida existió. Pero la verdad no necesita permisos para existir. La verdad está allí, bajo el agua, esperando. Y cada vez que hay una tormenta fuerte, cada vez que hay un terremoto que remueve el fondo marino, algo más emerge. Una columna, una estatua, un bloque de piedra con inscripciones. Pedazos de una civilización que se niega a permanecer oculta. Y la gente está empezando a darse cuenta. Los videos de buzos mostrando estructuras submarinas en el Caribe tienen millones de visitas en Internet. Los libros sobre Atlántida se venden más que nunca. Las expediciones independientes están organizándose sin esperar permisos oficiales. La verdad está filtrándose a pesar de todos los esfuerzos por mantenerla oculta. Porque vivimos en una era diferente. Ya no es posible controlar completamente la información. Ya no es posible silenciar a todos los testigos. Ya no es posible mantener los archivos cerrados para siempre. La tecnología ha democratizado el acceso al conocimiento. Y cada vez más gente tiene las herramientas para investigar por su cuenta. Y cuando investigas por tu cuenta, cuando miras la evidencia sin prejuicios, cuando conectas los puntos, llegas a una conclusión inevitable. Atlántida existió. Estaba en el Caribe. Fue destruida hace aproximadamente 12.000 años por un cataclismo que elevó el nivel del mar más de 100 metros. Los sobrevivientes se dispersaron por el mundo, llevando consigo conocimientos avanzados. Y esos conocimientos fueron la semilla de todas las grandes civilizaciones antiguas que conocemos. Sumeria, Egipto, el Valle del Indo, China, Mesoamérica. Todos somos descendientes de los atlantes. Todos llevamos en nuestro ADN cultural el recuerdo de esa civilización perdida. Por eso todas las culturas del mundo tienen leyendas sobre un diluvio. Por eso todas tienen historias sobre una edad dorada que fue destruida. Por eso todas recuerdan un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres y enseñaban conocimientos prohibidos. No eran dioses, eran atlantes, sobrevivientes de una civilización que había alcanzado un nivel de desarrollo que nosotros apenas estamos recuperando ahora. Sobrevivientes que trataron de preservar su conocimiento, enseñándoselo a los pueblos primitivos que encontraron después del cataclismo. Sobrevivientes que fueron recordados como dioses porque sabían cosas que parecían mágicas para quienes no entendían la ciencia detrás de ellas. Y Cristóbal Colón lo sabía, porque llevaba el mapa.
el mapa que mostraba dónde había estado Atlántida, el mapa que los sacerdotes egipcios habían preservado, el mapa que la Biblioteca de Alejandría había guardado, el mapa que el Vaticano había heredado, el mapa que le fue entregado con una misión clara: ir y verificar que las leyendas eran ciertas. Y lo hizo. Verificó que había estructuras sumergidas en el Caribe. Verificó que los indígenas recordaban una tierra hundida. Verificó que las coordenadas del mapa coincidían con la realidad. Y cuando regresó a España, entregó esa verificación a quienes lo habían enviado. Y ellos decidieron que el mundo no estaba listo para saber la verdad. Decidieron que era mejor mantener la narrativa del descubrimiento accidental. Decidieron que era más conveniente presentar a Colón como un navegante valiente pero afortunado que había tropezado con un nuevo mundo. Decidieron borrar todo lo que conectaba su viaje con Atlántida. Pero no pudieron borrar las ruinas. No pudieron hacer desaparecer las estructuras que yacen bajo el agua. No pudieron eliminar las leyendas que los pueblos indígenas han transmitido de generación en generación. No pudieron destruir la evidencia física que sigue allí, esperando ser explorada. Y ahora, 533 años después del primer viaje de Colón, esa evidencia está empezando a ser revelada. No por las instituciones oficiales, sino por investigadores independientes, por buzos aficionados, por oceanógrafos curiosos, por arqueólogos que se atreven a cuestionar la narrativa oficial, por gente común que se niega a aceptar que lo que nos enseñaron en la escuela es toda la verdad. Y cuanto más investigan, más descubren. Descubren que el Caribe no es solo un archipiélago de islas tropicales. Es el cementerio de una civilización. Es el lugar donde Atlántida yace sumergida, preservada por el agua, esperando el momento en que la humanidad esté lista para enfrentar su verdadero pasado. Y ese momento está llegando. Porque cada vez más gente está cuestionando, cada vez más gente está investigando, cada vez más gente está exigiendo respuestas. Y las instituciones que han guardado el secreto durante siglos están empezando a perder el control. No pueden censurar Internet. No pueden prohibir que la gente buce en aguas internacionales. No pueden impedir que los satélites mapen el fondo marino. No pueden detener la difusión de información en la era digital. El secreto se está revelando. La verdad está emergiendo. Y pronto, muy pronto, el mundo entero sabrá lo que Cristóbal Colón descubrió realmente en 1492. No descubrió América, redescubrió Atlántida. Encontró las ruinas de la civilización que nos precedió. Encontró la evidencia de que nuestra historia es mucho más antigua y mucho más compleja de lo que nos han contado. Encontró la prueba de que no somos los primeros, que hubo otros antes que nosotros, que alcanzaron alturas que nosotros apenas estamos tratando de igualar. Y esa verdad cambia todo. Cambia cómo nos vemos a nosotros mismos. Cambia cómo vemos nuestro pasado. Cambia cómo vemos nuestro futuro. Porque si hubo una civilización que alcanzó tanto y que fue destruida, entonces nosotros también podemos ser destruidos. Si ellos, con todo su conocimiento y su tecnología, no pudieron sobrevivir al cataclismo,
entonces nosotros tampoco estamos seguros. Y tal vez esa es la verdadera razón por la que el secreto fue guardado durante tanto tiempo. No para proteger la autoridad de las instituciones, no para preservar una narrativa histórica cómoda, sino para evitar que la humanidad se enfrente a una verdad aterradora, que somos frágiles, que nuestra civilización puede desaparecer en un instante, que todo lo que hemos construido puede ser tragado por el mar como lo fue Atlántida. Esa verdad da miedo. Esa verdad nos obliga a reconsiderar todo. Nos obliga a preguntarnos si estamos cometiendo los mismos errores que cometieron los atlantes. Nos obliga a preguntarnos si estamos preparados para enfrentar un cataclismo similar. Nos obliga a preguntarnos si nuestra civilización sobreviviría si el nivel del mar subiera de nuevo 100 metros. Y la respuesta es inquietante. No sobreviviríamos. Todas nuestras ciudades costeras desaparecerían. Todas nuestras infraestructuras se inundarían. Toda nuestra tecnología quedaría inútil. Y los sobrevivientes tendrían que empezar de nuevo, como empezaron los sobrevivientes de Atlántida hace 12.000 años. Tal vez por eso las leyendas sobre Atlántida han persistido durante milenios, no como advertencia histórica, sino como advertencia futura, como recordatorio de que las civilizaciones no son eternas, como recordatorio de que el progreso no es lineal, como recordatorio de que podemos caer tan rápido como ascendimos. Y Colón, con su mapa secreto, con su misión oculta, con su descubrimiento silenciado, fue el mensajero de esa advertencia. Fue quien trajo de vuelta la confirmación de que Atlántida fue real, de que el cataclismo fue real, de que la destrucción fue real y de que puede volver a suceder. Esa es la verdad que el Vaticano ha guardado durante 500 años. Esa es la verdad que está escrita en los archivos secretos. Esa es la verdad que Platón trató de revelar hace 2500 años y por la cual fue marginado por sus contemporáneos. Pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. La verdad tiene una manera de salir a la superficie. Como las columnas de piedra que las tormentas arrastran a las playas del Caribe. Como las estructuras que los buzos encuentran bajo el agua. Como los mapas antiguos que de vez en cuando aparecen en subastas o en archivos olvidados. La verdad está emergiendo, pedazo por pedazo, evidencia por evidencia, testimonio por testimonio. Y cada nuevo hallazgo confirma lo que algunos investigadores han estado diciendo durante décadas. Atlántida existió. Estaba en el Caribe, fue destruida por un cataclismo, y sus sobrevivientes fueron los fundadores de todas las grandes civilizaciones antiguas. Esa es la historia real. Esa es la historia que nos han ocultado. Esa es la historia que Cristóbal Colón ayudó a verificar, pero que nunca se le permitió contar. Y ahora tú la conoces. Ahora tienes la información que durante siglos estuvo reservada solo para unos pocos. Ahora sabes que cuando mires un mapa del Caribe, no estás viendo solo islas tropicales. Estás viendo las cimas de las montañas de Atlántida, las únicas partes que quedaron sobre el agua después de que el océano se tragó el resto. Cada isla del Caribe es un fragmento de esa civilización perdida.
Cuba, Jamaica, Hispaniola, Puerto Rico, las Bahamas. Todas eran parte de una sola gran masa de tierra. Una isla enorme que Platón describió con precisión asombrosa. Una isla que tenía montañas al norte y llanuras al sur. Una isla rodeada de anillos de tierra y agua. Una isla que controlaba el comercio marítimo del Atlántico. Una isla que alcanzó un nivel de civilización que no volvería a ser igualado hasta miles de años después. Y esa isla desapareció en un solo día y una noche, como dijo Platón. No fue una exageración poética, fue una descripción literal, porque cuando un cataclismo de magnitud suficiente golpea, cuando un asteroide impacta el océano, o cuando un supervolcán entra en erupción, o cuando una falla tectónica mayor se desplaza, el mundo puede cambiar en cuestión de horas. El nivel del mar puede subir decenas de metros en un solo día. Las ciudades costeras pueden quedar sumergidas antes de que sus habitantes tengan tiempo de evacuar. Civilizaciones enteras pueden desaparecer sin dejar rastro visible sobre el agua. Y eso es exactamente lo que le pasó a Atlántida. Un evento catastrófico, probablemente el impacto de un asteroide o cometa en el Atlántico Norte, generó tsunamis gigantescos que barrieron todas las costas. Generó un cambio climático súbito que derritió los glaciares y elevó el nivel del mar. Generó terremotos en cadena que hicieron colapsar edificios y abrieron grietas en la tierra. Y en cuestión de días, tal vez de horas, la isla quedó sumergida. Los sobrevivientes, los que estaban en barcos o en tierras altas cuando ocurrió el cataclismo, fueron testigos de la destrucción de su mundo. Vieron cómo el agua se tragaba sus ciudades. Vieron cómo sus templos desaparecían bajo las olas. Vieron cómo todo lo que habían construido durante milenios se perdía en un instante. Y cuando las aguas se calmaron, cuando el polvo se asentó, se encontraron en un mundo diferente. Un mundo donde la mayoría de sus semejantes había muerto. Un mundo donde su tecnología ya no servía porque la infraestructura que la sostenía había desaparecido. Un mundo donde tenían que empezar de nuevo, pero sin los recursos que habían tenido antes. Y así lo hicieron. Navegaron hacia las costas más cercanas, hacia Egipto, hacia Mesopotamia, hacia el Valle del Indo, hacia China, hacia Mesoamérica. Y allí, entre pueblos primitivos que apenas habían salido de la Edad de Piedra, compartieron lo que quedaba de su conocimiento. Enseñaron astronomía, arquitectura, agricultura, navegación, escritura. Enseñaron todo lo que recordaban de su civilización perdida. Y esos pueblos primitivos los adoraron como dioses. Los recordaron como seres superiores que habían venido del mar trayendo conocimiento. Los incorporaron a sus mitologías como dioses creadores, como maestros divinos, como héroes culturales. Quetzalcóatl en Mesoamérica, Viracocha en Sudamérica, Osiris en Egipto, Enki en Sumeria. Todos eran recuerdos distorsionados de los atlantes que habían llegado después del cataclismo. Y con el tiempo, a medida que pasaban las generaciones, el recuerdo se fue difuminando.
La historia se convirtió en leyenda, la leyenda se convirtió en mito, y el mito se convirtió en algo que nadie tomaba literalmente. Algo que se consideraba solo una metáfora, una alegoría, un cuento para enseñar lecciones morales. Hasta que Platón, 2500 años atrás, decidió que era importante preservar la historia real. Decidió escribir lo que los sacerdotes egipcios le habían contado a Solón. Decidió documentar la existencia de Atlántida no como mito, sino como historia. Y fue ignorado, fue ridiculizado, fue acusado de inventar alegorías filosóficas. Pero él sabía que era real. Por eso fue tan específico en sus descripciones. Por eso dio fechas exactas, dimensiones precisas, ubicaciones detalladas. No estaba inventando, estaba documentando. Estaba tratando de preservar la memoria de una civilización que había sido borrada de la historia. Y ahora, 2500 años después, la evidencia está demostrando que Platón tenía razón. Las estructuras están allí. Los mapas antiguos muestran lo que describió. Las leyendas de los pueblos indígenas confirman su relato. La geología muestra que el cataclismo ocurrió exactamente cuando él dijo que ocurrió. Todo encaja. Todo tiene sentido. Excepto que aceptar esto significa admitir que durante 2500 años la academia estuvo equivocada. Significa admitir que descartamos evidencia real porque no encajaba en nuestras teorías preconcebidas. Significa admitir que ignoramos a Platón porque nos pareció más cómodo creer que estaba inventando que investigar si tenía razón. Y esa es una píldora difícil de tragar para las instituciones académicas. Por eso siguen resistiéndose. Por eso siguen negando los hallazgos. Por eso siguen diciendo que se necesitan más estudios, más evidencia, más confirmación. Pero la evidencia está allí, bajo el agua, en los archivos, en los mapas, en las leyendas, en la memoria colectiva de la humanidad. Y cada vez más gente la está viendo, cada vez más gente está conectando los puntos, cada vez más gente está llegando a la misma conclusión. Atlántida fue real. Y Cristóbal Colón fue el primero de la era moderna en verificarlo. Por eso su viaje fue tan importante. Por eso fue financiado tan rápidamente. Por eso todo lo que encontró fue clasificado. Por eso su diario fue confiscado. Por eso la historia que nos enseñaron es solo una versión editada de lo que realmente ocurrió. Porque la verdad era demasiado grande. La verdad cambiaba demasiado. La verdad amenazaba demasiado. Y por eso decidieron ocultarla. Decidieron que era mejor que el mundo creyera en el descubrimiento accidental de América que en la verificación intencional de Atlántida. Pero los secretos no duran para siempre. Y este secreto, después de 533 años, finalmente está saliendo a la luz. Finalmente está siendo revelado. Finalmente la humanidad está lista para enfrentar su verdadero pasado. Un pasado que es mucho más antiguo de lo que pensábamos. Un pasado que incluye civilizaciones avanzadas que fueron destruidas. Un pasado que nos recuerda que no somos invencibles. Un pasado que nos advierte que todo lo que hemos construido puede desaparecer. Esa es la lección de Atlántida.
Esa es la razón por la que la historia fue preservada. No como curiosidad histórica, sino como advertencia para el futuro, como recordatorio de que debemos ser humildes, de que debemos respetar la naturaleza, de que debemos prepararnos para lo inesperado. Porque el cataclismo que destruyó Atlántida puede volver a ocurrir. Los asteroides siguen impactando la Tierra. Los supervolcanes siguen activos. Las placas tectónicas siguen moviéndose. El clima sigue cambiando. Y nosotros, con todas nuestras ciudades costeras, con toda nuestra dependencia de la tecnología, con toda nuestra fe en el progreso continuo, somos igual de vulnerables que lo fueron los atlantes. Tal vez más vulnerables, porque ellos al menos sabían que el peligro existía. Ellos tenían leyendas sobre cataclismos anteriores. Ellos respetaban la fuerza de la naturaleza. Nosotros, en cambio, hemos olvidado. Hemos construido megaciudades en zonas sísmicas. Hemos puesto plantas nucleares en costas propensas a tsunamis. Hemos creado una civilización tan compleja y tan interconectada que un solo punto de fallo puede hacer colapsar todo el sistema. Y si mañana ocurriera un cataclismo similar al que destruyó Atlántida, no sobreviviríamos mejor que ellos. Tal vez sobreviviríamos peor, porque dependemos de sistemas que ellos no necesitaban. Dependemos de electricidad, de internet, de transporte motorizado, de cadenas de suministro globales. Y si todo eso desaparece de un día para otro, la mayoría de la población no sabría cómo sobrevivir. Los atlantes al menos tenían conocimiento práctico. Sabían construir con sus manos. Sabían navegar sin GPS. Sabían cultivar sin maquinaria. Sabían sobrevivir sin tecnología. Y por eso algunos pudieron reconstruir después del cataclismo. Por eso pudieron preservar su conocimiento y transmitirlo a las generaciones futuras. Nosotros, en cambio, hemos perdido esas habilidades. Hemos tercerizado nuestro conocimiento a las máquinas. Hemos olvidado cómo hacer las cosas básicas. Y si las máquinas dejan de funcionar, si la red eléctrica colapsa, si Internet desaparece, la mayoría de nosotros estaríamos perdidos. Esa es la otra lección de Atlántida. No solo que las civilizaciones pueden caer, sino que cuando caen, los que sobreviven son los que tienen conocimiento práctico, los que saben hacer cosas con sus manos, los que pueden adaptarse, los que pueden reconstruir. Y tal vez esa es la razón por la que la historia de Atlántida sigue siendo relevante hoy. No como curiosidad arqueológica, no como enigma histórico, sino como advertencia urgente, como recordatorio de que debemos prepararnos, de que debemos aprender las habilidades básicas, de que debemos preservar el conocimiento de maneras que sobrevivan un colapso civilizatorio. Porque si la historia se repite, si otro cataclismo viene, queremos estar mejor preparados que los atlantes. Queremos que más gente sobreviva. Queremos que se preserve más conocimiento. Queremos que la reconstrucción sea más rápida. Y para eso, necesitamos saber la verdad sobre lo que pasó.
Necesitamos estudiar Atlántida no como mito, sino como historia. Necesitamos explorar las ruinas bajo el agua. Necesitamos descifrar las inscripciones. Necesitamos entender qué hicieron bien y qué hicieron mal. Necesitamos aprender de su ejemplo. Pero para hacer eso, primero necesitamos que las instituciones dejen de ocultar la información. Necesitamos que abran los archivos. Necesitamos que permitan las exploraciones. Necesitamos que dejen de censurar la investigación independiente. Necesitamos que admitan que la narrativa oficial está incompleta. Y eso está empezando a pasar. Lentamente, pero está pasando. Cada vez hay más presión pública. Cada vez hay más demanda de transparencia. Cada vez hay más gente que se niega a aceptar las respuestas oficiales y que exige ver la evidencia por sí misma. Y eventualmente, esa presión va a obligar a las instituciones a ceder. Va a obligarlas a abrir los archivos del Vaticano. Va a obligarlas a permitir exploraciones en las zonas prohibidas del Caribe. Va a obligarlas a reconocer que Atlántida fue real. Y cuando eso pase, cuando la verdad sea finalmente reconocida oficialmente, será un momento histórico. Será el momento en que la humanidad se enfrente a su verdadero pasado. El momento en que reescribamos los libros de historia. El momento en que entendamos que somos mucho más antiguos y mucho más frágiles de lo que pensábamos. Y tal vez, solo tal vez, ese momento de humildad nos haga más sabios, nos haga más cuidadosos, nos haga más preparados. Y cuando el próximo cataclismo venga, porque eventualmente vendrá, estaremos listos. Y la historia de Atlántida no se repetirá. Al menos, no de la misma manera. Esa es la esperanza. Esa es la razón por la que vale la pena revelar la verdad. No para satisfacer curiosidad histórica, no para ganar debates académicos, sino para salvar vidas futuras, para preparar a la humanidad, para asegurarnos de que cuando caigamos, porque eventualmente todas las civilizaciones caen, no caigamos tan duro, no perdamos tanto conocimiento, no tengamos que empezar completamente de cero. Los atlantes nos dejaron un legado, nos dejaron sus ruinas como evidencia, nos dejaron sus leyendas como advertencia, nos dejaron sus mapas como guía y nos dejaron su ejemplo como lección. Depende de nosotros honrar ese legado. Depende de nosotros aprender de sus errores. Depende de nosotros prepararnos mejor que ellos. Y todo empieza con reconocer la verdad, con aceptar que Atlántida fue real, con admitir que Cristóbal Colón sabía más de lo que nos dijeron, con entender que los mapas antiguos mostraban conocimiento real, con explorar las ruinas bajo el agua del Caribe, porque allá abajo está la respuesta, allá abajo está la evidencia, allá abajo está la verdad que durante 500 años ha estado esperando ser redescubierta. La verdad sobre quiénes somos realmente, la verdad sobre de dónde venimos, la verdad sobre qué nos pasó y la verdad sobre qué podría pasarnos de nuevo. Esa verdad está ahí, bajo las aguas turquesas del Caribe, entre las ruinas de templos milenarios, en las inscripciones que nadie ha podido leer completamente,
en las estructuras que desafían toda explicación convencional, en los mapas que muestran lo que no debería saberse, en los archivos que siguen clasificados, en la memoria colectiva de los pueblos indígenas que nunca olvidaron. Y ahora, después de escuchar todo esto, tú también sabes. Tú también tienes la información. Tú también puedes conectar los puntos. Tú también puedes ver el patrón. Y tú también puedes decidir qué hacer con ese conocimiento. Puedes ignorarlo y seguir con tu vida como si nada. O puedes investigar más. Puedes compartir lo que has aprendido. Puedes exigir que se abran los archivos. Puedes sumarte a la presión para que la verdad sea finalmente revelada oficialmente. Porque este no es solo un misterio histórico. Es nuestra historia. Es nuestro pasado. Es nuestro legado. Y tenemos derecho a conocerlo. Tenemos derecho a saber de dónde venimos. Tenemos derecho a ver la evidencia que han estado ocultando. Tenemos derecho a explorar las ruinas que yacen bajo el agua. Tenemos derecho a la verdad. Y esa verdad es esta. Atlántida existió. Estaba en el Caribe. Cristóbal Colón llevaba un mapa que lo demostraba. Y todo lo que nos enseñaron sobre el descubrimiento de América es una versión editada de una historia mucho más grande, mucho más antigua y mucho más importante. Esa es la verdad. Y ahora es tuya.